y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Sellado por toda la eternidad. Y hemos aprendido hasta ahora que el sellamiento que menciona Apocalipsis capítulo 7 va a ser hecho por tribus. Las 12 tribus de Israel van a ser sellados. Dios va a sacar de su pueblo adventista, del Israel moderno de Dios, los hijos suyos que le son fieles y que por la gracia de Cristo desarrollen el carácter digno del reino de los cielos, van a ser sellados de las tribus de Israel y son los que van a dar el fuerte pregón, el último mensaje de amonestación al mundo para preparar al mundo y madurar la cosecha final para la venida del Señor Jesús. Hemos aprendido también que seremos sellados por tribus porque eso tiene que ver con el desarrollo de nuestro carácter y las victorias que hemos de lograr. Y esta noche vamos a continuar con ese estudio. Vamos a abrir nuestras Biblias en lo que fue nuestra lectura bíblica. Génesis capítulo 49. Quiero preguntarles cómo van con la tarea que les di. ¿Cuántos han podido ya aprender de memoria los nombres de los 12 hijos de Jacob? A ver. Hay uno, hay dos. ¿Quién más? ¿Tres? ¿Nadie más? No, ustedes me están poniendo triste. Contento por los que decidieron aprenderlos, pero tristes por los demás. Aquí hay jovencitos, hay niños que pueden aprenderlo, que sus padres les pongan como tarea aprender los 12 nombres de las 12 tribus de Israel. Se los recomiendo como tarea a todos. Así que la próxima semana vamos a requerirles su tarea, a ver cuántos pueden recitar los 12 nombres de los 12 hijos de Jacob. La otra tarea que les di fue comparar la lista de los 12 hijos de Jacob en su orden de nacimiento con la lista que aparece en Apocalipsis. ¿Y qué encontraron ustedes de diferencia? A ver. Muy bien, la hermana Cepeda dice que ella encontró un nombre de una tribu en Apocalipsis que se llama Manasés, pero que no la encuentra y que Jacob no tuvo ningún hijo que se llama Manasés, ¿correcto? Muy bien. En la lista de orden de nacimiento, ¿quién es el primero de la lista? Rubén. En la lista de Apocalipsis, ¿quién es el primero de la lista? Judá. ¿Notaron ustedes que hay una diferencia? Judá, que es el cuarto hijo, ahora pasa primero en la lista. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? En un momentito más lo vamos a ver. Eso es lo que vamos a estudiar en esta noche. Otra pregunta que les hice, que les pedí que averiguaran. Hay una tribu de uno de los que desciende de uno de los hijos de Jacob, cuyo nombre no está escrito en una de las 12 puertas de la ciudad de Dios. ¿Cuál es la tribu que se pierde? La tribu de Dan no aparece en la lista de Apocalipsis capítulo 12. Este es un estudio muy importante. ¿Por qué hay una tribu que no aparece y otra que toma su lugar?
Obviamente la que toma el lugar es la tribu de Manasés. Ahora, si ustedes se fijan, el Antiguo Testamento, el pueblo escogido de Dios, se fundó con 12 patriarcas, y de esos 12 patriarcas salió la iglesia del Antiguo Testamento. El pueblo de Dios, las 12 tribus de Israel descienden de esos 12 patriarcas. Y de esos 12 hay uno que queda fuera de la lista y otro que ocupa su lugar. En realidad, ustedes se van a sorprender de lo que les voy a decir, pero siempre hablamos de que hay 12 tribus de Israel, pero la Biblia habla no de 12 tribus, sino de ¿cuántas tribus? ¿Cuántas tribus en verdad hay? No, hay 12 hijos de Jacob, pero hay 13 tribus de Israel. Y usted dice, 13, ¿cómo puede ser? Sí, en el Antiguo Testamento hay 13 tribus, pero en el Nuevo Testamento solamente aparecen 12. En realidad, cuando se reparte la tierra entre las 12 tribus, se divide en 12, pero hay una tribu que no recibe herencia, que es la tribu de Leví. Eso ya lo explicamos en una presentación anterior. La tribu de Leví son los maestros, los sacerdotes, y dice Jehová que no reciben herencia porque yo soy su herencia, dice Jehová. Porque son sus sacerdotes, son sus siervos escogidos. Y el que toma lugar en el Antiguo Testamento de la tribu de Leví que no recibe herencia es la tribu de Manasés. Pero en realidad hay 13 tribus. Y ahora vamos a ver por qué. En el Nuevo Testamento somos sellados por tribus, pero solamente hay una lista de 12 tribus según las 12 puertas de la ciudad. La que queda fuera es la tribu de Dan, y la que toma su lugar es la tribu de Manasés. Vamos a comenzar por ese punto. ¿Por qué Manasés? Antes de leer Génesis 49, vamos a Génesis capítulo 48. Aquí encontramos a Jacob ya anciano. No voy a terminar de relatar toda su historia que iniciamos el martes pasado de la historia de Jacob, porque esa la vamos a ir desarrollando al ir viendo la historia de cada uno de los 12 hijos de Jacob. Pero la historia de Jacob después de que ya regresa a Canaán y se establece en Canaán, es una historia triste. Al llegar y poner sus tiendas y extenderse, su familia se multiplica, sus hijos se van casando, tienen nietos y la familia se va ampliando. Pero antes de que todo eso sucediera, cuando todavía los muchachos estaban en el hogar, sucedió una tragedia en el hogar. Y esa tragedia tuvo que ver con el hijo favorito, y ustedes conocen la historia, José. José desapareció. Nosotros sabemos que fue vendido por sus hermanos porque le tenían celos y envidia. Y lo mandaron a una desgracia peor que la misma muerte, porque en aquella época llegar a ser esclavo era preferible morir antes que llegar a ser esclavo. La manera como eran tratados los esclavos en esa época era una vida de servidumbre, de esclavitud para siempre. Sin embargo, Dios tenía otros planes y José llegó a ser el primer ministro de la nación en la cual fue vendido como esclavo. La historia es fascinante. Sin embargo, a todo esto, su padre en Canaán nada sabía de lo que estaba pasando con José en Egipto. Su padre creyó la mentira de sus hijos porque sus 11 hijos lo engañaron vilmente. Es increíble
que 11 personas mantuvieran el secreto. Ustedes saben que cuando hay un secreto entre dos, uno de los dos siempre cuenta. Cuando es entre tres, más seguro. Y cuando eso se riega entre tantas personas, el secreto finalmente sale. Pero en el caso de estos muchachos que habían engañado a su padre, ninguno reveló el secreto por casi 40 años. ¿Saben lo que es estar engañando a su padre por 40 años? Mintiéndole. Y ellos pensaban que nunca más eso iba a salir a la luz. Jacob se volvió viejo y la Biblia dice que su vida era triste y amarga. Nunca podía olvidarse de ese hijo, porque no había habido un cierre. Él no sabía, aunque le habían mostrado los vestidos, no había visto su cuerpo, su cadáver, no lo había enterrado. Y como que no podía sanar esa herida, él dijo: descenderé a la tumba con dolor bajaré a la sepultura por este hijo. Y hermanos, al final la historia termina hermosa porque el hijo aparece. Y es una historia tan interesante, tan fascinante, ¿no es cierto?, que la vamos a ir contando a lo largo de estos estudios. Detalles increíbles que ustedes ni se imaginan, porque esa historia nos va a enseñar el carácter de cada uno de sus hijos, y luego veremos también el carácter de las tribus y los representantes más importantes de esas tribus a lo largo de la historia, para ver qué temperamento tenían y cómo desarrollaron ese carácter. Sin embargo, nosotros nos vamos a concentrar hoy al final de la vida de Jacob. Después de que Jacob se reencuentra con su hijo, la familia entera se traslada a Egipto. Había hambre en Palestina y Dios hizo posible que José estuviera en Egipto para salvar la descendencia, para salvar toda esa familia. En el libro de Génesis, en el capítulo 50, nos dice que cuando Jacob murió, los hermanos de José todavía tenían el remordimiento en su corazón, porque dice que dijeron, versículo 15, viendo los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José. Ahora se va a vengar de todo lo que hicimos porque ya no está nuestro padre. Entonces le vinieron a decir: mira, tu padre dijo antes de morirse, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso soy yo en lugar de Dios? Vosotros maquinasteis o pensasteis mal sobre mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. La nobleza de José fue grande, pero allí dice que Dios era el que estaba detrás de todo eso, porque lo malo que ellos maquinaron contra él, Dios lo transformó en algo bueno para mantener a mucho pueblo con vida. Hermanos, de no haber sido por la providencia de Dios, la promesa que Dios le hizo a Abraham, a Isaac, y se repitió a Jacob, tu descendencia será como las estrellas del cielo y la arena del mar, hubiera quedado truncada, porque la familia estaba
padeciendo hambre. Es más, la historia confirma. Justamente hoy estaba investigando y leyendo un poquito más de esto, y saben que acaban de encontrar en Egipto, en un monumento en las tumbas de Egipto, una nota que habla de alguien que salvó a toda la nación del hambre en una tremenda sequía que vino, y es la confirmación de la historia bíblica. Esto acaba de acontecer recientemente en Egipto. Acaban de encontrar un monumento que estaba cubierto por la arena, donde está la historia del primer ministro de Egipto, que había salvado a la nación construyendo granero. Es muy interesante y ya voy a compartir esto con ustedes un poquito más adelante, pero es algo que viene a comprobar la historia bíblica. Y ese mismo documento menciona que otras naciones estaban muriendo de hambre, pero Egipto tenía abundancia por ese primer ministro que salvó a la nación. Y nosotros sabemos que ese primer ministro fue José. En ese documento se le llama Amenhotep, es el nombre que se le da a la persona de esa historia. Es un nombre egipcio, pero es muy parecido al nombre egipcio que da la Biblia sobre José, porque se le puso un nombre egipcio. Y en la transliteración se cambian algunas letras al ponerlo en hebreo, pero viene de la misma raíz de Amenhotep, y está mencionado ahí en el libro de Génesis. Bien, volviendo a la historia de Jacob ahora. Jacob llega a viejo y después de muchos años de dolor, sus años finales fueron más felices, cerca de su hijo que amaba, ver a toda su familia prosperar, ver a sus hijos y sus nietos y sus bisnietos, porque vivió como 130 años de edad y pudo ver no solamente a sus nietos casados, pero aún a sus bisnietos pudo ver casados. Realmente Dios bendijo grandemente a Jacob. Ahora, hermanos, lo que vamos a ver en esta noche es la reunión de los hijos en torno a la cama de su padre antes de morir. Esa fue nuestra lectura bíblica en Génesis 49. Pero antes vamos a leer el capítulo 48 para entender por qué Manasés llega a ser una de las tribus de Israel. Dice: sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se lo hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre su cama. Ya estaba enfermo, ya estaba al final de sus días, pero dice que hizo un esfuerzo muy grande para poderse sentar en la cama. Y dijo a José: el Dios omnipotente se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Recuerden que Luz era que él le cambió el nombre y le puso Betel, ¿verdad? Y me dijo: he aquí, yo te haré crecer, te multiplicaré, te pondré por estirpe de naciones, y te daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que yo viniese a ti, a la tierra de Egipto, estos dos hijos míos son, igual que Rubén y Simeón serán míos. Los que después de ellos has engendrado, esos van a ser tus hijos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Ahora fíjense lo que está haciendo el viejito Jacob. Le está diciendo, estos dos hijos mayores, que
te nacieron antes que yo viniera a Egipto. Efraín y Manasés, estos van a ser mis hijos. Yo los estoy adoptando, igual que Rubén, igual que Simeón, van a ser mis hijos. O sea, olvídate que son hijos tuyos, ahora me pertenecen a mí, yo los adopto. Todos los demás hijos que tuviste de ahí en adelante, esos van a ser tus hijos. Pero Efraín y Manasés los adopto como hijos míos. Porque cuando yo venía de Padán Aram y se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Fíjense que primero él menciona y dice, los adopto en recuerdo de tu madre, José, a quien perdí. Y por recuerdo a ella te estoy adoptando tus hijos como hijos míos. Recuerden que José no había existido, no se crió con su padre. Cuando tenía 17 años de edad fue cuando desapareció, fue vendido por sus hermanos y su padre no lo volvió a ver hasta muchos años después, cuando ya estaba casado, cuando ya tenía estos dos hijos, y él no se casó joven, José, se casó con casi 40 años de edad. Por eso les digo, pasaron muchos años que José no estuvo en su familia, y ahora el abuelo, al ver a estos dos muchachos que ni los tocó, todos los demás nietos les tocó verlos nacer, les tocó criarlos, sentarlos sobre sus rodillas, verlos crecer. Pero a estos dos muchachitos no. Por eso él dice, son especiales para mí. Y los adoptó como hijos suyos. Por eso, en el cómputo de Israel, Efraín y Manasés se cuentan como tribus de Israel, como patriarcas, y recibieron herencia en la repartición de las tierras. Dice, viendo a los muchachos les dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí, versículo 9, y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Por eso él preguntó, ¿quiénes son estos dos muchachos? Ya estaba igual que su padre Isaac, ciego también. Como la historia se repite, ¿verdad? Les hizo pues acercarse a él, y él los besó y los abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo nunca ver tu rostro, y aquí que Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. El abuelito los había sentado allí en la cama sobre sus rodillas, los abrazó, los besó y pasó un momento de alegría, de gozo con sus nietos. Ahora José los saca de encima de las rodillas y se arrodillan en torno a la cama, se inclinan a tierra. Y los tomó José a ambos, a Efraín, y lo puso a la derecha y a la izquierda de Israel, y a Manasés lo puso a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Fíjense, el viejito está en la cama. Entonces, en la mano derecha, izquierda de José, porque estaba al frente, le pone a Efraín. Y en la mano izquierda, al otro lado de la cama, le pone a Manasés, para que él los bendiga. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda la puso sobre la cabeza de Manasés,
que era el mayor, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés, que era el mayor. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas el padre no quiso y le dijo: lo sé, hijo mío. También él vendrá a ser un gran pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo en aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso Efraín antes que Manasés. Y dijo Israel a José: he aquí yo me muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. ¿Notaron lo que está haciendo? Al adoptar a dos muchachos como hijos suyos, está en realidad dándole la primogenitura a José. Yo les expliqué anteriormente que la primogenitura se le daba una doble porción de la herencia. Y ahí le está diciendo: te estoy dando a ti una parte más que a tus hermanos. La herencia se dividía entre todos los hijos. Eran 12 varones, se dividía la tierra en 12 partes. En realidad no eran 12, sino 13 partes, porque había una parte extra que era el doble que todas las demás. Esa parte extra se la estaba dando a José. ¿De qué manera? A través de sus dos hijos, porque a José le tocaba una 12ª parte de la herencia, pero le tocó el doble, le tocaron 2 partes de la herencia a través de sus dos hijos que Jacob adoptó. Así llegaron a haber 2 tribus más en Israel: la tribu de Efraín y la tribu de Manasés. Y en todo el Antiguo Testamento usted va a encontrar que esas 2 tribus se cuentan como las tribus de Israel y se les llama hijos de Jacob. Nunca se les llama los hijos de José. Siempre se los cuenta como hijos de Jacob, porque el abuelo los adoptó como hijos propios suyos. Ahora, eso hace que en lugar de haber 12 tribus, haya 13. Porque si José se divide ahora en 2 tribus, que es la tribu de Efraín y la tribu de Manasés, entonces hay 13 en lugar de 12. Ahora miren qué interesante. A ver, los que son buenos alumnos. El sábado vimos el significado de los nombres de los 12 hijos de Jacob. ¿Qué quería decir José? Dame más. Dame otro. Multiplícame más. Él multiplicará. Y eso es exactamente lo que pasó con José. José se multiplicó, se multiplicó en 2, o sea, justamente se dobló en la herencia, se dobló en bendición, porque en lugar de salir una tribu de José, salieron
2 tribus. O sea que literalmente el nombre de José se hizo una realidad en la experiencia de las tribus. Multiplícame, dijo Raquel al tener ese hijo. Multiplícame, dame más. Y Dios así lo hizo a través de José. Multiplicó su descendencia para hacer de un hijo 2 tribus. Esa fue la herencia en la parte material. Y por cierto, las 2 tribus, la de Efraín y la de Manasés, son las 2 tribus más numerosas en Israel. Cuando usted cuenta en el censo que se hizo antes de entrar, las 2 tribus que más miembros tenían eran la tribu de Efraín y la tribu de Manasés. Y la que recibieron tierra más grande porque eran más gentes también. O sea, en todo se multiplicó la descendencia de José. Se hizo más grande. Así que entendimos esa parte. Ahora, hay otras partes de la primogenitura que no le fueron dadas a José. Él recibió la doble porción de la herencia. Recuerden que José era el hijo predilecto, era a quien el padre le concedió el vestido especial, la túnica de colores. Lo mismo que había pasado con su padre, Isaac, que le había dado la túnica especial a su hijo primogénito. En este caso ahora, Jacob se la había dado a José. Pero como José desapareció del hogar, entonces él se había pegado mucho a su hijo Benjamín, que era el único que le quedaba de Raquel. Y ya vamos a ver la historia de Benjamín también. Pero a la hora de hacer la repartición de las bendiciones de la primogenitura y de la bendición final, en realidad le da la doble porción de la herencia a José. Pero la primogenitura tenía 3 factores. ¿Cuáles eran los 3 factores? ¿Se acuerdan? ¿Ok? Estaba en primer lugar la doble porción de la herencia. Esa era la parte material. Pero también estaba una parte espiritual de la herencia o de la primogenitura que tenía que ver con el liderazgo espiritual, el sacerdocio de la familia. ¿A cuál de los hijos de Jacob le tocó el sacerdocio? A Leví, exactamente, a Leví. Así que la primogenitura material, el doble de la herencia, la multiplicada, se la dio a José según su nombre. Pero la tribu de Leví recibe la parte del sacerdocio. Pero todavía falta otra parte de la primogenitura. ¿Cuál era? ¿El qué? El jefe del clan, exactamente. Eso era el gobierno, o sea, el derecho a gobernar. Al principio era clan familiar, pero con el tiempo eso se iba haciendo más grande y llegaban a ser ciudades, llegaban a ser una nación entera. El liderazgo, el cetro del hogar, ¿a quién fue dado? Por eso Judá aparece en primer lugar en Apocalipsis, porque en realidad la primogenitura principal, que era ser el preeminente, la cabeza de todos los demás, le fue dada a Judá. Y esto lo vamos a ver en la bendición de José. Ahora vean lo que dice. Terminamos el capítulo 48, ahora vamos al 49. Llamó Jacob a sus hijos y les dijo: juntaos y os declararé lo que ha de acontecer en los postreros días. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Aquí hay una frase muy interesante. Os declararé lo que ha de acontecer en los postreros días. Algunas Biblias traducen en los días venideros, pero en realidad está hablando de los últimos días. ¿Qué significa eso? Miren qué interesante lo que dice Elena de White al respecto. Dice así: por fin, Patriarcas y Profetas, página 238.
Por fin todos los hijos de Jacob se reunieron alrededor de su lecho de muerte. Jacob llamó a sus hijos y les dijo: juntaos y oíd, hijos de Israel, escuchad a vuestro padre Israel. Y os declararé lo que ha de acontecer en los postreros días. A menudo Jacob había pensado ansiosamente en el futuro de sus hijos y había tratado de concebir un cuadro de la historia de las diferentes tribus en el futuro. Ahora, mientras sus hijos esperaban su última bendición, el espíritu de la inspiración se posó sobre él. Escuchen qué interesante, hermanos. En el momento que él tenía todos sus hijos alrededor de su cama, el Espíritu Santo, el espíritu de profecía, el espíritu de inspiración se posó sobre él. Tomó control de su mente, de sus labios. Y lo que él habló no fue simplemente lo que él quería darle a sus hijos, fue lo que Dios puso en su boca, en su mente y en su corazón. Dice, el espíritu de la inspiración se posó sobre él y se presentó ante él en visión profética el futuro de sus descendientes hasta el fin de los tiempos. ¡Wow! ¡Qué interesante! En la profecía, y por eso este tema le he titulado La profecía del anciano Jacob. La profecía del anciano Jacob. ¿Por qué? Porque no fue solamente una bendición. Fue una profecía que tenía que ver con el futuro de las tribus del pueblo de Dios, pero llegaba hasta el fin de los días. ¿Y en qué tenía que ver esa profecía? Escuchen lo que dice. Ahí mismo, uno tras otro, Jacob fue mencionando los nombres de sus hijos y describiendo el carácter de cada uno de ellos. Y predijo brevemente la historia de las tribus. Noten, hay tres cosas envueltas aquí. En primer lugar, está la mención de cada uno de sus hijos, el futuro de esos hijos, pero también está el carácter de cada uno de sus hijos. Y también está, por inspiración, la proyección a aquellos descendientes de esas 12 tribus que iban a vivir en los días finales de la historia de este mundo. Por eso dice, os declararé lo que ha de acontecer en los postreros días. Esta profecía, hermanos, tiene que ver con nuestros días. Y el anciano Jacob vio las 12 tribus de Israel, o sea, nos vio a nosotros por inspiración y describió el carácter de aquellos que habrían de lograr recibir el sello de Dios en sus frentes. Miren qué más dice Elena de White, esto es sumamente interesante, dice, el poder de Dios se posó sobre él, página 241, y bajo la influencia de la inspiración del espíritu de profecía, fue constreñido a declarar la verdad por penosa que fuera. Ahora, no solamente dio bendición, declaró la verdad del carácter de cada uno de ellos. Y hermanos, cuando nosotros veamos cada uno de estos hijos de Jacob, va a ser doloroso, porque algunos de ustedes van a ver su propio carácter reflejado en uno de esos muchachos. Y no va a ser nada fácil, va a ser algo doloroso, porque nos vamos a ver tal y cual como somos. Pero lo bueno es que esta profecía fue dada para los postreros días, para mostrarnos
que a pesar de esos defectos de carácter, nosotros podemos llegar a ser vencedores a través de Cristo. Miren lo que dice aquí. Jacob pronunció las últimas bendiciones a sus hijos. Manifestó fe en las promesas de Dios. Los últimos años de Jacob le proporcionaron un atardecer tranquilo y descansado después de un inquieto y fatigoso día. Su vida fue nada fácil, pero al final de sus días el atardecer fue plácido. Dice, se habían juntado oscuras nubes sobre su camino. Sin embargo, la puesta del sol fue clara y hermosa. El fulgor del cielo iluminó la hora de su partida. Dice la Escritura en Zacarías 14:7, al tiempo de la tarde habrá luz. Y en Salmos 37:37 dice, considera al íntegro de camino, mira al justo, que la postrimería de cada uno de ellos es paz. Aquellos que son fieles a Dios terminan sus días en paz. Y así le pasó a Jacob. Pero ahora escuchen, Jacob había pecado. Había desarrollado un carácter bastante feo. Y su gran pecado de engañar a su padre para robar la primogenitura le trajo tremendos resultados. Tuvo que sufrir honda y terriblemente su pecado. Tuvo que pasar muchos años de trabajo, cuidado y dolor desde el día en que su gran pecado lo obligó a huir de las tiendas de su padre. Había sido fugitivo, sin hogar. Había quedado para siempre separado de su madre, a la cual nunca más volvió a ver con vida. Tuvo que trabajar 7 años por la mujer que amaba, solo para ser vilmente defraudado. Trabajó 20 años al servicio de un pariente codicioso y rapaz, un suegro malicioso. Vio aumentar su riqueza y crecer a sus hijos en su derredor, pero halló poco regocijo en su contenciosa y dividida familia. Escuchen esto, hermano. No había paz en esa familia, no había alegría. La familia era contenciosa, peleadora, dividida, celos, envidias, traición entre ellos. Y todo esto trajo inmenso dolor a la vida de Jacob. Hubieron cosas en esa familia que hicieron que Jacob sufriera grandemente. Su hija Dina, la única mujer que tenía, fue deshonrada. Salió embarazada sin estar casada. Pero no fue solamente eso. Sus hermanos de padre y madre, Simeón y Leví, vengaron ese acto de, podríamos llamarle, de violación, aunque en realidad no fue una violación a la fuerza. Dina salió embarazada porque se enamoró de un muchacho que no era de la familia de Dios, pero el muchacho la quería y en realidad quiso casarse con ella y fue a pedir a la familia que se la dieran en casamiento, aunque ya estaba embarazada. La quiso honrar. El hijo se llamaba Hiram, el muchacho que la había
abusado, la había deshonrado. Y fue a hablar con Jacob, y el padre, que era una persona muy importante, era rey de una pequeña nación. El padre fue a hablar con Jacob. Hicieron un trato, pero Jacob le dijo, consultó con sus hijos, y ellos dijeron, no es bueno que nos demos a nuestra hermana a esta gente que no son creyentes. Para que podamos entregarle a nuestra hermana y emparentar con ellos, tienen que hacerse de nuestra religión. Y les enseñaron de ese Dios en quien ellos confiaban y de la religión verdadera. Y tanto el rey como su hijo, el príncipe, estuvieron de acuerdo y enseñaron a todo su pueblo. Era una nación pueblo, no era una nación de gran territorio, pero era una ciudad que se gobernaba por sí sola, y ellos enseñaron la religión del Dios verdadero a toda la gente, y todo el pueblo aceptó la religión del Dios verdadero. Y entonces dijeron, bueno, si ustedes realmente quieren hacerse de nuestra religión, tienen que tomar la señal del pacto, que entran en este pacto para hacerse judíos o hebreos. Hoy en día la señal del pacto es el bautismo, pero en aquella época la señal del pacto era ¿qué? La circuncisión. Y entonces les dijeron, si de verdad ustedes se van a hacer creyentes en el Dios de Israel y van a aceptar nuestro Dios y van a aceptar nuestra religión, pues tienen que aceptar la circuncisión. Y entonces no solamente el muchacho que se quería casar con Dina y su padre, que era el rey, sino todo el pueblo completo aceptó la religión del Dios verdadero. Y esto podría haber sido algo muy hermoso, muy grande, a pesar de la desgracia que había sucedido. Podría haber sido algo muy hermoso, un pueblo entero que se hiciera cristiano, se hiciera creyente en el Dios verdadero. Y así fue, y aceptaron ser bautizados. En otras palabras, aceptaron la circuncisión para hacerse parte del pueblo de Israel, aceptar su Dios y su religión. Y fueron circuncidados. Pero la circuncisión incluía obviamente un acto físico, no solamente un acto de fe, pero también un acto físico, una señal física, que era cortar el prepucio de todos los varones. Y ellos aceptaron recibir esa operación, y eso es algo muy doloroso. Imagínense cortar parte de la piel del órgano masculino por varios días. Eso queda muy sensible, lastimado, y estaban vulnerables. Y aprovechando los hermanos de Dina, Simeón y Leví, que estos hombres estaban en cama, no podían ni caminar, débiles, fueron y asesinaron a todo el pueblo. Ustedes saben lo que es eso. Un acto vil, y eso trajo tremendo dolor a Jacob. La Biblia dice que Jacob se entristeció y dijo, me han hecho maldito. Lo que ustedes han hecho no tiene perdón de Dios. Fue terrible. Y eso él lo tuvo que cargar también por muchos años, ese dolor. Ya hemos mencionado que hubo otro pecado terrible, y lo podemos leer ahí en Génesis 49, y ya que hemos mencionado esto, leamos un poquito más. Sí, esa historia está en Génesis 34, la que les acabo de contar. Bueno, vamos a leer. Justamente eso es lo que vamos a estudiar. Por eso vamos a estudiar la historia de Simeón y de Leví. Dice aquí, juntaos y oíd, hijos de Jacob, escuchad a vuestro padre Israel. Y entonces comienza a mencionar a cada hijo. Primero Rubén, versículo 3. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza,
el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Ahí está diciendo lo que era Rubén por naturaleza, lo que tenía por derecho, principal en dignidad y principal en poder, impetuoso como las aguas, o como dice otra versión, voluble como las aguas, corriente como las aguas, no serás el principal. Fíjense, le quita el honor, la dignidad de ser el principal en poder, le quita la primogenitura a Rubén por completo, le dice, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, te envileciste subiendo a mi estrado. Un pecado terrible sucedió en esa familia, un secreto muy horrendo, un acto muy vergonzoso en ese hogar. El pecado de Rubén fue que envileció el lecho de su padre, cometió incesto con la esposa de Jacob. Y este acto le costó su primogenitura. Ya vamos a estudiar en detalle la vida de Rubén en nuestra próxima presentación. Ese va a ser el estudio. Sigo leyendo un poquito. Aquí describe un carácter bastante particular, muy especial. Un carácter impetuoso, un carácter voluble como el agua, corriente. Y no es mi propósito ahora ver, porque voy a tener un sermón entero sobre Rubén. Vamos a ver su vida. Voy a seguir leyendo. Versículo 5. Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad son sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, en su temeridad desjarretaron toros. Maldito sea su furor que fue, maldito sea su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Ahora, hermanos, esto no parece una bendición, parece una maldición. Todo lo que habla es, no puede sacarse, miren, ni en el momento de su muerte, y de esto habían pasado más de 60 años, toda una vida, pero aún en el momento, en el lecho de su muerte, Jacob se acuerda de ese horrendo, de ese vil pecado, de ese vergonzoso pecado que habían cometido estos dos muchachos, Simeón y Leví. Una venganza terrible. Y es interesante porque nuevamente está haciendo un juego de palabras con el significado de sus nombres. ¿Ustedes se acuerdan qué quería decir Simeón y qué quería decir Leví? ¿Qué significaba Simeón? Él oyó. El que oye, el que escucha. ¿Y qué quería decir Leví? Unido. Pero ahora el Padre está haciendo un juego de palabras con sus nombres. Y dice, en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte a su compañía. Te llamas juntar, pero yo no me voy a juntar. Al contrario, yo los esparciré en Israel. Los esparciré. O sea, todo lo contrario del significado del nombre. Tu nombre es unir, te voy a esparcir.
Tu nombre es juntar, no me voy a juntar. Todo lo contrario, o sea, está haciendo un juego de palabras, pero es realmente una maldición. Cuando estudiemos la historia de estos muchachos, vamos a ver el carácter de estos muchachos. Tienen que ver con hombres impetuosos que no piensan antes de actuar, vengativos, rencorosos. Imagínense, saben ustedes que este Simeón tiene un contraparte suyo en los 12 apóstoles, ¿verdad? Porque cada uno de los 12 hijos de Jacob tiene un apóstol que corresponde en carácter. Pero en este caso, el apóstol de los 12 que corresponde a Simeón lleva el mismo nombre, Simón Pedro, es el mismo. El carácter de Pedro y el carácter de Simeón son los que se corroboran el uno al otro. Ahora, en el caso de Leví, van a ser esparcidos, se cumplió, toda esta profecía se cumplió en la vida de ellos, porque los levitas fueron esparcidos, la tribu de Leví no vivió junta, fue esparcida en toda Israel. Pero lo que iba a ser maldición, se transformó en bendición, porque fue una bendición el esparcimiento de ellos, por ser sacerdotes y ser levitas, y vamos a ver cómo ellos lograron transformar la maldición en bendición. Hay personas aquí presentes que piensan que su vida es una maldición, que nada bueno ha salido en sus vidas. Y sin embargo, Dios puede transformar la maldición ¿en qué? En bendición. Y vamos a aprender cómo se logra eso. Ya vimos dos casos en esta noche. José dijo, ustedes planearon mal contra mí, pero Dios los trocó en bendición. Ya en el caso de José, lo que iba a ser maldición salió siendo bendición. Y ahora estamos viendo en el caso de Leví, que lo que fue una maldición se trocó en bendición. ¿Okay? Dios tiene maneras de hacer cosas que nos sorprenden. Ahí describe a Simeón y a Leví. Luego sigue Judá, versículo 8. Dice, Judá, te alabarán tus hermanos. ¿Qué quiere decir el nombre Judá? Yo les voy a pedir que traigan sus notas, ¿ok? Las que están tomando las traen y repasen sus notas que han tomado. ¿Qué quiere decir Judá? Alabanza. Y fíjense que otra vez es un juego de palabras con el nombre. Judá, alabanza, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Fíjense, le está dando a él la preeminencia, que los demás tienen que reconocer su señorío. Los hijos de su padre, o sea, tus hermanos, se van a inclinar ante ti. Sigue diciendo, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Aquí está hablando de Judá como el que iba a llevar el cetro, le está dando la primogenitura del gobierno, y dice el cetro, y fíjense que de la tribu de Judá vienen todos los reyes de Israel, de la tribu de Judá vienen todos los gobernantes en la nación, y de la tribu de Judá también viene Jesús. Él era de la tribu de Judá, y él llegó a ser rey de reyes y señor de señores. El primogénito de todos es Cristo, de la tribu de Judá. Él es el protagonista más grande de esa tribu. Cuando estudiemos uno por uno un sermón de cada uno, vamos a ver no solamente el carácter, sino vamos a ver la historia un poquito de esas tribus, y vamos a ver cuáles son sus personajes más destacados, y vamos a ver las características de esos personajes, porque ustedes van a ver que todos calzan dentro de ese patrón de temperamento. Bien, el tiempo ha transcurrido. Quisiéramos nosotros poder terminar la profecía del anciano Jacob, pero les voy a pedir que hagan algo en sus Biblias, que a cada nombre le pongan un círculo alrededor, ¿ok?
En el versículo 3 tienen a Rubén. Pónganle un circulito en torno al nombre de Rubén. Luego en el versículo 5 tienen a Simeón y Leví. Pónganle un circulito en torno de Simeón y de Leví. En el versículo 8 está Judá, el cuarto. Y si ustedes notan, aquí sí los está bendiciendo de acuerdo a su edad cronológica, o sea, van en orden de nacimiento: Rubén, Simeón, Leví, Judá, los primeros 4 hijos de Lea primero. ¿Ok? Luego, pónganle un circulito en el versículo 13 para Zabulón. Versículo 14, Isaacar. ¿Ok? Ya van 6, vamos por la mitad. Versículo 16, Dan, el 7º hijo. Versículo 19, Gad. Versículo 20, Aser. Versículo 21, Neftalí. Versículo 22, José. Y versículo 27, Benjamín. Ahí están los 12 hijos mencionados: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Neftalí, Aser, Neftalí, José y Benjamín, los 12 hijos. Y de cada uno se describe parte de su carácter. Ahora, la próxima tarea que les doy es comparar esta bendición de Génesis 49 con la bendición que dio Moisés para las 12 tribus antes de la muerte de Moisés. Porque ahí vamos a completar el carácter de estas tribus. Esto lo van a encontrar en Deuteronomio capítulo 33. Deuteronomio 33. Moisés bendice las 12 tribus de Israel. Y ahí también subrayenle o háganle un circulito en torno a los nombres de cada uno de ellos. Antes de cerrar en esta noche les pregunto, ¿ustedes notaron lo que dice de Dan en Génesis 49? ¿Qué dice de Dan? Dice, será Dan, versículo 16, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. El nombre Dan quiere decir juez. Y otra vez es un juego de palabras con su nombre. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Eso es lo que Dan podría haber llegado a ser: juez de Israel. Pero el carácter que describe de Dan es bastante impresionante. Dice, será Dan víbora, serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer para atrás del jinete. Esto describe un carácter bien impresionante. Imagínense comparar a una persona con una serpiente, compararlo con una víbora que muerde por detrás. Cuando veamos este carácter vamos a entender por qué la tribu de Dan se queda afuera y por qué no tiene herencia. Y yo les digo algo: ninguno que pertenezca a la tribu de Dan va a entrar por las puertas de la ciudad de Dios, porque no hay el nombre de Dan en Apocalipsis 7, está fuera, está descartado. Ah, mi hermano, hay muchísimos. ¿No ve que no todos van a ser sellados del pueblo de Dios? Los que van a quedar fuera y se van a perder eternamente son aquellos que son de la tribu de Dan.
Ujú. Cuando veamos el sermón de Dan, vamos a ver que también uno puede cambiarse de tribu. Y vamos a ver ejemplos de personas que se cambiaron de tribu. Sí, es cierto. Elena de White dice que hay personas en la iglesia que sirven de tropiezo. Y ella dice, ojalá se fueran de la iglesia para no seguir haciendo daño. Ojalá que ninguno de los que estamos aquí nos veamos reflejados en el carácter de Dan. Es un Efraín aparece, nomás que está bajo otro nombre. Claro, José tuvo 2 hijos, ¿verdad? Y como el abuelo adoptó a esos 2 muchachos, como vimos en esta noche, uno es Efraín y el otro es Manasés. Pero en realidad, en Apocalipsis se le da el nombre José y Manasés. Pero Manasés es de José. Efraín viene a tomar el lugar de la tribu de Efraín el nombre José. Porque José no hay una tribu. En ninguna parte de la Biblia aparece la tribu de José. Solamente está la tribu de Efraín y de Manasés. Así que en verdad en el libro de Apocalipsis, pero hay una razón para eso y ya lo vamos a explicar también cuando lleguemos a estudiar sobre eso. ¿Por qué Dios, en lugar de llamarle Efraín a la tribu, le llama José a la tribu? Hay una razón para eso. Pregunta. El orden de las tribus en Apocalipsis es muy significativo. Y cuando nosotros lleguemos al final de esta serie, vamos a poder entender por qué está cambiado el orden en la tribu. Es sumamente significativo. Y Dios tuvo un propósito al cambiar el orden en que Él presenta esto en la palabra de Dios. Recuerden que también Jacob tuvo el espíritu de profecía, de inspiración, y Dios le dirigió cómo dar esa bendición. Y eso lo vamos a entender. Bien, tenemos que concluir aquí en esta noche y voy a concluir leyéndoles una cita del espíritu de profecía. Y quiero que ustedes presten atención porque esto es lo más importante de todo lo que vamos a ver en esta noche. Todo lo demás que vimos es interesante, pero esto es culminante, esto es importante. Dice así, página 242, de Patriarcas y Profetas. Estábamos hablando de la historia de Jacob y todo lo que él tuvo que pasar por su pecado. Las consecuencias terribles. Y veníamos leyendo aquí que decía, él vio aumentar sus hijos a su alrededor, pero halló poco regocijo en la familia contenciosa y dividida. Se sintió dolido por la vergüenza de su hija, por la venganza de los hermanos de Dina, por la muerte de Raquel, por el monstruoso delito de Rubén, por el pecado de Judá, por el cruel engaño y la malicia perpetrada en José. Cuán negra y larga es la lista de iniquidades expuestas ante su vista. Vez tras vez había cosechado el fruto de aquella primera mala acción. Vez tras vez vio repetidos entre sus hijos los pecados de los cuales él mismo había sido culpable. Hermanos, hay una ley que es la ley de la herencia. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y a algunos se les olvida, cuando tienen hijos que les hacen la vida de cuadritos, acuérdense cómo eran ustedes. Porque todo se repite en esta vida. Pero aquí viene la cita que quiero compartir. Dice, la inspiración
registra fielmente las faltas de los hombres buenos que fueron distinguidos por el favor de Dios. ¿Qué registra la Biblia? Las faltas. En realidad sus defectos, dice aquí, resaltan más que sus virtudes. Muchos se han preguntado el porqué de esto. ¿Por qué Dios pone todos los pecados y las faltas de la gente en la Biblia? Y para muchos esto ha sido motivo de que el infiel se burle de la Biblia. Pero una de las evidencias más poderosas de la veracidad de las Escrituras consiste justamente en que ella no hermosea las acciones de sus principales personajes, ni tampoco oculta sus pecados. Las mentes de los hombres están tan sujetas a prejuicios que no es posible que la historia humana sea absolutamente imparcial. Fíjense, cuando usted lee la historia de los próceres de su país, los pintan como algo muy especial, solo se hablan de las cosas bonitas. Cuando usted lee la historia de Washington, la historia de Lincoln, de los grandes hombres, o de Bolívar, o de San Martín, o de Benito Juárez, nomás les pintan las cosas bonitas de ellos. Pero la Biblia no hace eso. La Biblia dice, registra en forma imparcial. Si la Biblia hubiera sido escrita por personas no inspiradas, habría presentado indudablemente el carácter de sus hombres distinguidos bajo un aspecto mucho más favorable. Pero tal como es, nos proporciona un relato correcto y fidedigno de sus vidas. Los hombres a quien Dios favoreció, a quienes confió grandes responsabilidades, fueron a veces vencidos por la tentación y cometieron graves pecados, tal como nosotros hoy luchamos, vacilamos y frecuente caemos en el error y en el pecado. Sus vidas, con todos sus defectos y extravíos, están ante nosotros para que nos sirvan de aliento y amonestación. Si se los hubiera presentado como personas intachables, nosotros, con nuestra naturaleza pecaminosa, podríamos desesperar por nuestros errores y fracasos. Pero viendo cómo esos hombres lucharon con desalientos, con terribles defectos y pecados, cómo cayeron en la tentación, como nos ocurre a nosotros hoy en día, y cómo sin embargo se reanimaron y llegaron a triunfar mediante la gracia de Dios, nos sentimos alentados en nuestra lucha por seguir adelante. Hermanos, al estudiar la vida de estos hombres y sus defectos, vamos a ver grandes pecados. Vamos a ver mucha mugre. Vamos a ver mucha tristeza, dolor. Vamos a ver muchos defectos de carácter. Y uno dice, ¿pero por qué? Dios lo presenta así, porque fueron hombres de carne y huesos como nosotros. Porque si solamente Dios hablara lo bueno, nosotros diríamos, ¿y yo qué? Soy tan pecador. ¿Cuántas veces caigo? ¿Cuántas veces cometo errores? Pero estos hombres no. ¿Cómo yo voy a llegar a ser como ellos? Pero Dios toma 12 muchachos de una familia disfuncional, de lo peor, de la mugre, de la escoria, de la suciedad, de una familia donde había 4 mujeres que se peleaban entre sí, que se odiaban entre sí, 2 de ellas hermanas, de una familia donde solo había contienda, donde solo había odio, donde solo había envidia, celos, en una familia donde hubo tanta maldad y pecado. Y Dios de esa familia saca 12 próceres, 12 patriarcas que van a fundar su pueblo escogido del Antiguo Testamento. ¿Qué nos dice eso? Que Dios puede sacar de lo malo bueno y puede transformar la maldición ¿en qué? En bendición. Eso Él lo hizo conmigo
y lo puede hacer contigo. Esa es la esperanza que tenemos y por eso vamos a estudiar esta serie de los 12 caracteres de los 12 hijos de Jacob. Vamos a ponernos en pie para orar en esta hora y pedirle al Señor que Él haga eso mismo en nosotros. Que nos ayude a ser vencedores, como cada uno de estos hombres lograron la victoria. Y vamos a pedirle al Señor que nos muestre nuestros defectos para poderlos vencer con su ayuda. ¿Les parece bien si nos arrodillamos para orar? Nuestro Padre y nuestro Dios, una vez más glorificamos tu nombre. Te damos gracias por tu santa palabra. Oh Señor, al leer lo que hemos leído en esta noche y al comprender que tu santo libro es imparcial, que no hermosea la vida de los hombres y mujeres que llegaron a ser grandes hombres tuyos, sino que al contrario, los presenta con todas sus debilidades, sus defectos de carácter, sus pecados, sus desalientos y sus luchas. Te damos gracias, Señor, porque la Biblia nos trae esperanza a nuestra propia condición. Gracias porque sabemos que tenemos un Dios poderoso que puede transformar nuestra vida. Y al ver nuestros grandes defectos de carácter y cómo nosotros luchamos contra ellos, también nos da esperanza de saber que un día podremos lograr la victoria como estos hombres y mujeres de antaño la lograron a través de Cristo Jesús. Despídenos en esta hora con tu bendición, llévanos con bien y que podamos ir atesorando estas verdades, estos tesoros de tu palabra en nuestro corazón y los pongamos por obra. Bendícenos, bendice nuestras familias y ayúdanos, Señor, a que no solamente aprendamos, pero compartamos con los demás lo que hemos comenzado a aprender. Tráenos nuevamente con bien en el fin de semana para seguir estudiando tu palabra. Protégenos y cuídanos en el resto de esta semana. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén.